¿Te has preguntado alguna vez si la base de tu fe es realmente la verdad de Jesús? ¿O si, sin saberlo, te encuentras enredado en cadenas invisibles? Hoy, numerosas congregaciones emplean tácticas basadas en el miedo, la culpa y la manipulación para retener a sus miembros dentro de estructuras organizadas que Jesús jamás instituyó. Inventan narrativas alarmantes sobre el destino de aquellos creyentes que optan por no asistir a los servicios religiosos. Si alguna vez sentiste que te obligaban a unirte a una iglesia o te hicieron creer que tu salvación dependía de ser parte de una membresía, entonces es vital que descubras la verdad, que emana de la Biblia, una verdad capaz de liberarte de cualquier esclavitud religiosa. La Escritura nos lo advierte en 2 de Timoteo 4:3-4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En este video, destaparemos 5 engaños peligrosos que ciertas iglesias propagan a los cristianos sobre la no asistencia a sus reuniones. Son afirmaciones que chocan directamente con la Biblia y mantienen a los creyentes presos de una sumisión institucional, en lugar de experimentar la libertad que Cristo nos ganó con su sacrificio. Algunas de estas falsedades afectan la propia idea de salvación. Otras construyen jerarquías espirituales irreales, y muchas recurren a tácticas económicas para controlar la vida de las personas. Asegúrate de quedarte hasta el final, porque las 2 últimas mentiras que expondremos revelan las formas más impactantes en que estas organizaciones utilizan la manipulación emocional y el abuso espiritual para ejercer poder sobre aquellos que simplemente desean seguir a Jesús de corazón. Antes de empezar, ¿ya te has unido a nuestro canal? Miles de personas disfrutan de nuestros videos, pero a menudo olvidan suscribirse, perdiéndose así mensajes poderosos que podrían transformar su fe y liberarlos de ataduras religiosas. Pulsa el botón de suscribir, activa la campanita para las notificaciones. Y si este contenido te es útil, regálanos un me gusta y compártelo con familiares y amigos que necesiten escuchar esta verdad liberadora. Me encantaría saber de ti. Déjame un comentario contándome desde qué país nos ves. Me alegra ver crecer nuestra comunidad global de creyentes que buscan una fe auténtica. Ahora, iniciemos nuestra cuenta regresiva con la primera mentira peligrosa que muchas iglesias emplean para dominar a las personas a través del miedo sobre su destino eterno: la falsa seguridad. ¿Tu salvación depende de una membresía? La falsedad más peligrosa que algunas iglesias difunden sobre no asistir a sus servicios se relaciona directamente con la salvación misma. Se trata de la errónea creencia de que no es posible ser verdaderamente salvo o mantener esa salvación sin afiliarse a una iglesia organizada y someterse a su autoridad. Es común que ciertas denominaciones enseñan explícitamente que la membresía eclesiástica es vital para la salvación, llegando a afirmar que debe ser bautizado por sus pastores, confirmado por sus obispos o cumplir con sus sacramentos específicos para garantizar la vida eterna. Esta enseñanza, que es una clara manipulación, va en contra de la verdad bíblica que establece que la salvación llega únicamente por la fe en Jesucristo y no por medio de instituciones religiosas o mediadores humanos. La Escritura lo dice claramente en Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Observa bien, este pasaje bíblico no menciona en absoluto la membresía en una iglesia, la pertenencia a una denominación o cualquier requisito institucional para alcanzar la salvación. La señal de alerta aparece cuando ciertas iglesias insinúan que solo su organización particular posee la clave de la vida eterna, y que los creyentes que no se someten a su autoridad son de algún modo cristianos incompletos o incluso no salvos. Esto genera una manipulación espiritual que atrapa a la gente en sistemas religiosos, alimentando el temor a la condenación eterna. Esta mentira institucional revela cómo algunas iglesias han corrompido el mensaje sencillo del Evangelio predicado por Jesús, sustituyendo la fe personal en Cristo por una lealtad a la organización y una serie de rituales religiosos que en realidad obstaculizan una relación auténtica con Dios. Al examinar el caso del ladrón en la cruz,
Lucas 23 del 39 al 43, vemos que Jesús le prometió el paraíso sin exigirle membresía eclesiástica, ritos bautismales o requisitos denominacionales. Esto prueba que la salvación es una conexión enteramente personal entre un individuo y Cristo. La iglesia primitiva, tal como se describe en el libro de Hechos, muestra a los creyentes siendo salvos por una simple fe en Jesús para luego reunirse naturalmente en comunión, sin unirse a instituciones religiosas formales que impusieran requisitos de membresía o estructuras jerárquicas. Sin embargo, las iglesias modernas han establecido complejos procesos de membresía, declaraciones doctrinales intrincadas y juramentos de lealtad que sugieren que la gracia de Dios depende de alguna manera de los sistemas religiosos humanos en lugar de la obra consumada de Cristo en la cruz. Lo que es aún más preocupante es cómo muchos líderes eclesiásticos enseñan que abandonar su institución pone en peligro la salvación, lo cual contradice directamente Romanos 8:38 al 39, donde Pablo declara que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta manipulación explota la legítima preocupación de las personas por su seguridad eterna para mantenerlas cautivas en una dependencia religiosa, en lugar de confiar en la expiación completa de Cristo. Pero el aspecto más destructivo de esta falsedad sobre la salvación reside en cómo las iglesias emplean el miedo al infierno y al castigo eterno para impedir que los creyentes descubran que el cristianismo auténtico puede florecer plenamente fuera de los confines institucionales. Esto priva a los creyentes de la libertad espiritual que Jesús murió para otorgarles. Ciertas iglesias formulan doctrinas que insinúan que los cristianos que no asisten a la iglesia son espiritualmente vulnerables, que carecen de una adecuada rendición de cuentas o que les faltan sacramentos esenciales para la salvación. Todo esto choca con la verdad bíblica de que los creyentes están completos en Cristo y no necesitan nada más allá de su sacrificio para su seguridad eterna. Esta manipulación institucional contraviene la propia enseñanza de Jesús en Juan 10, 28-29, donde promete que mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, estableciendo que la salvación depende del poder soberano de Cristo y no de la asistencia a una congregación o de un desempeño religioso. Pero si esto te ha parecido impactante, espera descubrir la segunda mentira que las iglesias utilizan para mantener a los creyentes espiritualmente dependientes de autoridades humanas, en lugar de fomentar una relación directa con Dios a través de su palabra. La falsa incapacidad. ¿Necesitas un pastor para entender a Dios? Ciertas iglesias propagan la peligrosa falsedad de que los creyentes comunes no pueden interpretar la Escritura correctamente sin la guía pastoral. Esto genera una dependencia espiritual que contradice directamente la promesa bíblica de que todo cristiano tiene acceso directo a la verdad de Dios por medio del Espíritu Santo. Esta enseñanza de naturaleza manipuladora sugiere que la Biblia es demasiado compleja, profunda o incluso peligrosa para que las personas normales la interpreten por sí mismas. Se insinúa que solo los profesionales con formación académica poseen el conocimiento necesario para desbloquear la palabra de Dios para los demás. Muchos pastores de forma explícita desalientan el estudio personal de la Biblia, argumentando que los creyentes podrían caer en herejías o malinterpretar pasajes importantes si no cuentan con su supervisión y la guía institucional. No obstante, este control ejercido por el clero viola directamente la promesa de Jesús en Juan 16:13 de que, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, lo que demuestra que cada creyente recibe ayuda sobrenatural para comprender las Escrituras. La señal de alerta surge cuando las iglesias insisten en que su interpretación es la única autorizada, mientras desalientan que los miembros estudien de forma independiente o que cuestionen las enseñanzas denominacionales. Esto recrea exactamente el tipo de manipulación religiosa que Jesús condenó en los fariseos, los cuales cierran la puerta del reino de los cielos delante de los hombres. Mateo 23:13. Esta dependencia pastoral contradice 1 de Juan 2:20, que declara que los creyentes tienen la unción del Santo y conocéis todas las cosas, eliminando así cualquier necesidad de intermediarios humanos entre cristianos y la palabra de Dios. La mentira de la autoridad pastoral revela cómo las iglesias mantienen el control sobre sus miembros al establecer barreras artificiales que impiden la comprensión bíblica,
Esto evita que los creyentes descubran que la Escritura en realidad contradice muchas prácticas institucionales y doctrinas denominacionales. Cuando los pastores se atribuyen una autoridad interpretativa especial, se posicionan como mediadores entre Dios y los creyentes, violando directamente 1 de Timoteo 2:5, que establece que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El modelo de la iglesia primitiva muestra a creyentes comunes, como los bereanos, quienes recibieron el mensaje con gran entusiasmo y examinaron las Escrituras todos los días para ver si lo que Pablo decía era cierto. Hechos 17:11. Nótese que no necesitaron permiso pastoral ni formación en seminarios para verificar la enseñanza apostólica a través del estudio personal de la Biblia. Las iglesias modernas, sin embargo, han creado clases de teología sistemática, sistemas de consejería pastoral y marcos interpretativos que hacen que la gente dependa de la guía clerical en lugar de confiar en la iluminación del Espíritu Santo. Lo que es aún más preocupante es cómo muchos pastores desalientan activamente el estudio personal profundo, porque los creyentes informados a menudo descubren que numerosas tradiciones eclesiásticas no tienen ninguna base bíblica, amenazando la autoridad institucional y la lealtad denominacional. Esta manipulación clerical impide que los cristianos desarrollen la relación íntima con la palabra de Dios, que naturalmente produce madurez espiritual, discernimiento y libertad del control religioso humano. Pero el aspecto más peligroso de esta mentira sobre la autoridad pastoral radica en cómo impide que los creyentes descubran verdades bíblicas que exponen la manipulación eclesiástica, mientras los mantiene espiritualmente inmaduros y dependientes de la autoridad humana en lugar de crecer hacia la plenitud de Cristo. Ciertas iglesias diseñan programas de estudio bíblico, planes de estudio para grupos pequeños y sistemas educativos que aparentemente fomentan el compromiso con las Escrituras, pero en realidad controlan lo que las personas aprenden y limitan su exposición a pasajes que podrían desafiar las prácticas institucionales o las creencias denominacionales. Esta manipulación educativa transgrede la clara instrucción de 2 Timoteo 3:16-17, que afirma: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios sea enteramente apto, equipado para toda buena obra». Nótese que los creyentes se equipan completamente a través de la Escritura misma, no por medio de la interpretación pastoral o la mediación institucional. Además, el sistema de autoridad pastoral impide que los creyentes comprendan que Jesús prohibió específicamente a sus discípulos crear el tipo de jerarquía religiosa que caracteriza al cristianismo moderno, mandándoles en Mateo 23, 8 y 9 que evitaran los títulos religiosos y las estructuras de autoridad, porque todos vosotros sois hermanos. Los primeros creyentes entendieron este principio tan naturalmente que estudiaron las Escrituras juntos como iguales, se corrigieron mutuamente en amor y tomaron decisiones a través de la oración colectiva y la investigación bíblica, en lugar de someterse a los dictados pastorales o a las autoridades denominacionales. Jesús demostró este enfoque igualitario al enseñar a pescadores, recaudadores de impuestos y gente común a entender verdades espirituales profundas sin requerir educación religiosa formal o supervisión clerical, probando que la palabra de Dios es accesible a todo creyente que se acerca a ella con fe y dependencia de la guía del Espíritu Santo, en lugar de sistemas religiosos humanos que reclaman autoridad interpretativa sobre la revelación divina. 3. La falsa superioridad. ¿La comunión en casa es de segunda clase? Ahora, profundicemos en una forma aún más sutil de manipulación por parte de las instituciones. ¿Cómo convencen a la gente de que el modelo de comunión cristiana en el hogar es de alguna manera menos valioso que sus elaborados servicios religiosos? Algunas iglesias esparcen la idea falsa de que reunirse en casa es inferior espiritualmente a los cultos organizados.
Afirman que los creyentes necesitan líderes de alabanza profesionales, instalaciones muy grandes y programas complicados para experimentar una verdadera comunidad cristiana y adoración auténtica. Muchos pastores enseñan que las reuniones en casa no tienen la misma unción o presencia de Dios que los servicios de la iglesia. Insinúan que Dios está más presente en los edificios religiosos con pastores profesionales que en las reuniones sencillas en los hogares. Esta idea manipuladora va en contra de la promesa clara de Jesús en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Note que Jesús no dijo que para su presencia se necesitaban pastores, edificios de iglesia o un control de la institución. Las iglesias promueven esta mentira para proteger su dinero y para mantener el control sobre la vida espiritual de la gente, porque reunirse en casa elimina la necesidad de edificios caros, personal pagado y programas elaborados que requieren mucho dinero de los miembros. La señal de alarma se enciende cuando las iglesias sugieren que los creyentes que prefieren las reuniones íntimas en casa se están perdiendo lo mejor de Dios o se están conformando con un cristianismo de segunda categoría. Esto contrasta con lo que la Biblia muestra claramente. La primera iglesia creció mucho en los hogares durante décadas, antes de que existieran edificios religiosos formales. Esta idea preconcebida de las instituciones contra la comunión en casa va directo contra Hechos 2:46, que describe cómo los primeros creyentes compartían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sinceridad. Así creaban una comunidad verdadera que cambiaba vidas, en vez de solo entretener a las multitudes 1 hora a la semana. La mentira de que las instituciones son superiores muestra cómo las iglesias han dejado de lado el modelo bíblico de una comunión cercana. En su lugar han optado por servicios que parecen espectáculos, los cuales en realidad impiden el crecimiento espiritual verdadero y el desarrollo de una comunidad genuina entre los creyentes. Cuando miramos el ejemplo del Nuevo Testamento, descubrimos que Jesús hizo sus momentos de ministerio más importantes en casas. Esto incluye la última cena, sus apariciones después de resucitar y sus enseñanzas profundas que prepararon a sus discípulos para ser líderes. La primera iglesia continuó este patrón en el libro de Hechos, con creyentes reuniéndose en hogares como la casa de María, Hechos 12:12, la casa de Aquila y Priscila, Romanos 16:13-5, y la casa de Filemón, Filemón 1:2. Esto demuestra que la comunión en el hogar era la forma normal y preferida de reunirse para los cristianos, y no un reemplazo de menor categoría para la verdadera iglesia. Las iglesias de hoy en día han creado elaborados shows de adoración, con músicos profesionales, luces especiales y servicios que parecen un espectáculo. Esto hace que la mayoría de la gente sea solo espectadores pasivos en vez de participantes activos en la comunidad espiritual. Lo que es aún más preocupante es cómo estos servicios en las organizaciones impiden la comunión transparente que se desarrolla de forma natural en los hogares. En casa, los creyentes pueden compartir sus problemas de verdad, confesar sus errores y ayudarse a ser responsables con amor. Esto es muy diferente a mantener relaciones superficiales, que es lo que pasa en la mayoría de las interacciones en la iglesia. Este modelo de entretenimiento va contra 1 Corintios 14:26, que muestra que en las reuniones cristianas auténticas, todos deben participar con un canto, una enseñanza, una revelación, una lengua o una interpretación, en vez de sentarse en silencio mientras los profesionales hacen sus deberes religiosos. Pero el lado más dañino de esta mentira, sobre la superioridad de las instituciones, es cómo las iglesias usan proyectos de construcción y mejoras de sus edificios para crear ataduras económicas. Esto mantiene a los creyentes atrapados en sistemas que dan más importancia a construir grandes edificios que ayudar de verdad a las personas necesitadas. Las iglesias convencen a sus miembros de que necesitan instalaciones muy elaboradas para adorar bien a Dios y servir a sus comunidades. Esto genera enormes deudas que requieren que se pida dinero constantemente y se meta presión financiera, en vez de usar los recursos directamente para ayudar a los pobres, los que sufren y los que no conocen a Dios en sus propios barrios. Este enfoque que se centra en los edificios va directamente contra lo que Jesús enseñó en Mateo 6:19 y 21,
sobre juntar tesoros en el cielo en vez de acumular cosas en la tierra. También contradice Hechos 4:34-35, donde los primeros creyentes vendían sus propiedades para ayudar a los demás, en vez de construir grandes edificios religiosos para sí mismos. Además, el poner tanta importancia en las instalaciones de las organizaciones impide que los creyentes entiendan que reunirse en casa elimina de forma natural la diferencia falsa entre pastores y la gente común. Esto es lo que permite la manipulación espiritual, porque en casa todos participan por igual, como dice Efesios 4:11 y 12. Ahí todos usan sus diferentes dones para edificar el cuerpo de Cristo, en vez de crear estructuras de poder que solo beneficien a los líderes religiosos profesionales. La primera iglesia entendió este principio tan claramente que le dieron más importancia a las relaciones que a los bienes materiales, a la comunión que a los edificios y a la comunidad de verdad que a los shows religiosos. Esto prueba que las reuniones cristianas más poderosas suceden cuando los creyentes se centran en Cristo, en vez de competir con las producciones de las organizaciones, que muchas veces distraen del encuentro espiritual verdadero. Jesús demostró este enfoque centrado en el lugar durante todo su ministerio, al elegir lugares íntimos donde la gente podía hablar personalmente, en vez de crear espectáculos religiosos que impresionaban a la gente, pero no lograban cambiar corazones. Esto nos muestra que la adoración verdadera sale de la relación con Dios, no de programas organizados para atraer visitas y conseguir dinero para las organizaciones religiosas. 4. La mentira financiera. ¿Tu dinero es para la organización o para Dios? Si lo anterior te ha sorprendido, lo que vamos a desvelar ahora te mostrará cómo las iglesias emplean una de las mentiras financieras más astutas para mantener a la gente atada a sus contribuciones, en vez de vivir la generosidad verdadera que Jesús enseñó. Algunas iglesias utilizan una de las falsedades económicas más manipuladoras en el cristianismo moderno. Afirman que los creyentes que no entregan el 10% de sus ingresos a sus instituciones eclesiásticas sufrirán la maldición de Dios y la ruina económica. Para ello distorsionan completamente pasajes del Antiguo Testamento para controlar a los creyentes de hoy. Es común escuchar a pastores citar Malaquías 3:10 sobre traer todo el diezmo al alfolí y amenazar con que quienes no cumplen están robando a Dios, lo que les acarreará castigos divinos en sus finanzas, salud y familia. Esta peligrosa enseñanza ignora que Malaquías fue escrito para el pueblo judío bajo el Antiguo Pacto, donde los sacerdotes necesitaban diezmos agrícolas para mantener el templo, un sistema que quedó cumplido y obsoleto cuando Cristo rasgó el velo del templo y estableció un nuevo pacto. Sin embargo, las iglesias aplican mal y a propósito estos requisitos antiguos para manipular a los creyentes de hoy con el fin de financiar edificios, pagar salarios de pastores y mantener programas institucionales, en lugar de fomentar la generosidad sincera que Jesús enseñó. La señal de alarma se enciende cuando las iglesias usan el miedo, la culpa y las amenazas de castigo divino para sacar dinero de los creyentes. Al mismo tiempo les prometen bendiciones materiales a cambio de obediencia financiera, creando así una teología de la prosperidad, que contradice 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta manipulación del diezmo va directamente contra Gálatas 3:13, que declara que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, quitando así cualquier maldición del Antiguo Testamento para los creyentes de hoy, quienes viven bajo la gracia y no bajo la ley. La mentira del diezmo institucional muestra cómo las iglesias han cambiado el modelo bíblico de ayudar directamente a quienes lo necesitan, por un sistema de dar dinero a organizaciones religiosas, que a menudo acumulan riquezas, mientras ignoran a los miembros pobres y con dificultades de sus propias congregaciones. Cuando miramos las enseñanzas de Jesús sobre el dinero y el dar, descubrimos que Él nunca mencionó el diezmo a sus seguidores, ni pidió apoyo económico para las instituciones de la iglesia. En cambio, destacó el amor que se sacrifica, la responsabilidad personal de ayudar a los necesitados y una generosidad guiada por el Espíritu Santo que brota de un corazón cambiado, no de una obligación religiosa. La Biblia muestra a Jesús elogiando a la viuda que dio por sacrificio por amor, Marcos 12:41-43, y a Zaqueo, quien dio voluntariamente a los pobres y devolvió lo que había quitado, Lucas 19:8,
ninguno de los cuales diezmó a las instituciones religiosas. La primera iglesia siguió este camino de dar directamente vendiendo sus posesiones y repartiendo el dinero inmediatamente a los creyentes con necesidades específicas, Hechos 4:34-35, y recogiendo ofrendas para cristianos con dificultades en otras ciudades, 2 de Corintios 8:9, nunca para construir edificios religiosos o pagar a líderes profesionales. Sin embargo, las iglesias de hoy han cambiado esta prioridad, convenciendo a la gente de que dar a programas institucionales cumple de alguna manera con su deber cristiano de ayudar a otros. Pero la mayoría de los presupuestos de las iglesias revelan que solo un pequeño porcentaje llega a las personas que de verdad lo necesitan, mientras que la mayor parte financia edificios, personal y programas que benefician principalmente a la propia institución. Lo que es aún más preocupante es cómo muchos líderes de la iglesia viven de forma lujosa, pagados con el dinero de los miembros, mientras sus congregaciones luchan económicamente y las necesidades de la comunidad no se atienden. Esto contradice directamente la advertencia de Jesús sobre los líderes religiosos que devoran las casas de las viudas, Marcos 12:40, y su instrucción de «da al que te pida», Mateo 5:42, en vez de canalizar la generosidad a través de intermediarios institucionales. Sin embargo, el aspecto más dañino de esta manipulación del diezmo es cómo las iglesias usan la ley del Antiguo Testamento para mantener a los creyentes de hoy en una especie de esclavitud económica y espiritual. Esto frena la generosidad natural que nace cuando la gente sigue la guía del Espíritu Santo, en vez de cumplir con reglas que solo sirven para financiar sistemas religiosos que Jesús nunca creó. Algunas iglesias citan partes de la Biblia sobre dar en el alfolí, sin tener en cuenta que esos requisitos eran para sociedades agrícolas, que mantenían a los sacerdotes y el templo, algo que ya no tiene sentido en el cristianismo actual, donde el cuerpo de los creyentes se ha convertido en el templo de Dios, 1 de Corintios 6:19, y Cristo es nuestro sumo sacerdote, Hebreos 4:14. Esta manipulación legalista impide que los cristianos entiendan que la generosidad que agrada a Dios viene de la gracia y no de la ley, del amor y no de la obligación, y de una relación personal con Dios, no de lo que piden las organizaciones para tener apoyo económico. Estas peticiones a menudo compiten con la ayuda directa a los necesitados. Además, el sistema de diezmo crea una falsa obligación de rendirle cuentas a líderes religiosos, en vez de animar a los creyentes a buscar la dirección de Dios sobre cómo usar su dinero para impactar más el reino a través del ministerio personal, el apoyo familiar y la ayuda directa a las personas. Los primeros creyentes entendieron esto también, que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, porque habían aprendido a no pegarse a lo material y a obedecer al Espíritu Santo al instante sobre dónde sus recursos podían ser más útiles, en vez de dar porcentajes fijos a organizaciones religiosas, que quizá no usaran esos recursos como Dios quería. Jesús mostró esta generosidad verdadera cuando le dijo al joven rico que vendiera lo que tenía y se lo diera directamente a los pobres, Mateo 19:21, no a organizaciones religiosas. Esto prueba que la generosidad que viene de la Biblia sale de obedecer a Cristo personalmente, no de lo que piden las organizaciones para apoyarse económicamente. A veces, estas organizaciones usan ese dinero para instalaciones lujosas y para pagar a líderes religiosos profesionales, mientras que las necesidades reales de la gente en las comunidades cercanas no son atendidas. 5. La gran ilusión. ¿Tu fe es real solo si vas a la iglesia? Ahora, presta la máxima atención a lo que sigue, porque revelará una táctica emocionalmente manipuladora que ciertas iglesias emplean para controlar a las personas mediante la vergüenza y el temor espiritual. Estas congregaciones recurren a una falsedad muy dañina. Afirman que aquellos creyentes que deciden no asistir a servicios religiosos organizados están descarriados, son rebeldes o se están apartando de la fe. Esto siembra vergüenza y culpa, manteniendo a la gente atrapada en sus sistemas organizados por miedo a ser calificados como cristianos desleales. Muchos líderes enseñan que la asistencia a la iglesia es el principal barómetro de la salud espiritual, sugiriendo que quienes prefieren las reuniones en casa, el estudio personal de la Biblia o formas alternativas de comunidad cristiana están comprometiendo su fe o volviéndose tibios en su relación con Cristo.
Esta doctrina manipuladora ignora por completo la verdad bíblica. La madurez espiritual se mide por el fruto del Espíritu, la obediencia a los mandatos de Cristo y el amor hacia los demás, no por ir a reuniones religiosas o someterse a la autoridad de una institución. A pesar de esto, las iglesias persisten en fomentar esta espiritualidad basada en la asistencia para mantener el poder sobre sus miembros y proteger sus intereses económicos. Debido a que cuando las personas descubren una fe auténtica fuera de los muros de la iglesia, a menudo dejan de aportar a los fondos de construcción, los salarios pastorales y los programas que benefician a las instituciones en lugar de impulsar el reino de Dios. La señal de alarma aparece cuando las iglesias insinúan que faltar a los servicios es señal de problemas espirituales, ignorando si los creyentes están realmente creciendo en semejanza a Cristo, sirviendo a otros y viviendo las Escrituras en su día a día. Esta manipulación institucional contradice directamente Gálatas 5:22-23, que define la madurez espiritual a través del amor, joya, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ninguno de los cuales requiere asistir a la iglesia o pertenecer a una institución para desarrollarse en la vida de los creyentes. La mentira de la apostasía revela cómo las iglesias han sustituido las verdaderas medidas bíblicas de salud espiritual por pruebas de lealtad a la institución, lo cual impide que la fe auténtica y la relación personal con Cristo florezcan fuera de los límites religiosos. Al examinar el modelo del Nuevo Testamento, descubrimos que la madurez espiritual se evaluaba por la transformación de los creyentes para ser más como Cristo, su amor mutuo y su testimonio fiel en la vida cotidiana, no por su asistencia a reuniones religiosas o su obediencia a la autoridad clerical. La iglesia primitiva, según Hechos, mostraba a los creyentes entregados a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Hechos 2:42. Es importante notar que esta devoción se centraba en actividades espirituales, no en requisitos de asistencia institucional o lealtad. La asistencia a menudo permite a las personas mantener una actuación religiosa superficial mientras descuidan la transformación del corazón que Jesús destacó como el fundamento de la fe verdadera. Esto permite que los miembros asistan regularmente, pero a la vez guarden rencor, practiquen pecados ocultos y no muestren el amor que Jesús dijo que identificaría a sus trabaldes discípulos. Pero el aspecto más devastador de esta manipulación de la apostasía es cómo las iglesias emplean la vergüenza, el chisme y la presión social para castigar a los creyentes que eligen seguir a Cristo fuera de los límites institucionales. Esto crea un abuso espiritual que aleja a las personas de una fe auténtica en lugar de animar su camino espiritual. Las iglesias a menudo tachan a los que no asisten de rebeldes, orgullosos o engañados, usando la presión de grupo y el juicio de la congregación para forzar la obediencia a las expectativas institucionales. En lugar de esto, deberían celebrar las diversas maneras en que los creyentes pueden servir a Cristo y crecer espiritualmente en sus circunstancias y llamados. Esta manipulación emocional contradice directamente la enseñanza de Jesús sobre no juzgar a los demás, Mateo 7:1-2, y va en contra del principio bíblico de que cada creyente debe ocuparse de su salvación con temor y temblor, Filipenses 2:12, según su relación personal con Dios, en vez de ajustarse a expectativas institucionales que en realidad pueden frenar su desarrollo espiritual. Además, la acusación de apostasía impide que las iglesias reconozcan que muchos creyentes que dejan la religión organizada experimentan un crecimiento espiritual significativo, una comprensión bíblica más profunda y un ministerio más auténtico una vez que se liberan de las presiones institucionales y expectativas de desempeño que a menudo definían la cultura eclesiástica. Los primeros creyentes entendieron este principio cuando se dispersaron de Jerusalén debido a la persecución, Hechos 8:4, y predicaron la palabra donde quiera que iban. Esto demuestra que el cristianismo auténtico florece cuando los creyentes siguen la guía de Cristo en lugar de mantener una asistencia institucional que en realidad podría chocar con su llamado a servir a Dios en sus familias, comunidades y lugares de trabajo. Jesús mismo ejemplificó este enfoque no institucional, al pasar la mayor parte de su ministerio fuera de las sinagogas. Él interactuaba con la gente en su vida diaria, en lugar de exigirles que asistieran a servicios religiosos.
y comisionó a sus discípulos a «Id y haced discípulos a todas las naciones», Mateo 28:19, en vez de construir estructuras que pudieran controlar y limitar el mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo continuó este patrón, estableciendo iglesias que funcionaban como comunidades de creyentes, no como organizaciones institucionales. Fomentaba el crecimiento espiritual a través de una relación personal con Cristo, en lugar de crear requisitos de asistencia o pruebas de lealtad organizacional que midieran la fidelidad por la participación institucional en lugar de la auténtica transformación espiritual y la obediencia al llamado individual de Dios para la vida de cada creyente. Estas 5 falsedades revelan cómo ciertas organizaciones religiosas emplean el miedo, la culpa y la manipulación para controlar a los creyentes en lugar de impulsar la vida cristiana verdadera por la que Jesús se sacrificó. La Biblia nos advierte en Mateo 7:15, «Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces». Por eso es fundamental reconocer estas enseñanzas engañosas sobre la salvación, el entendimiento de la Biblia, la comunión, el dar y la madurez espiritual. Así evitarás caer en la trampa de sistemas religiosos que valoran el control institucional por encima de una fe genuina en Cristo. Justo ahora, un video impactante está por aparecer en tu pantalla. No te lo puedes perder. Contiene verdades bíblicas que cambiarán tu vida y transformarán la forma en que entiendes el cristianismo auténtico. Haz clic de inmediato, porque estas enseñanzas tienen el poder de revolucionar tu relación con Cristo y liberarte de ataduras religiosas. Ahora quiero saber de ti, ¿cuál de estas 5 mentiras te impactó más? Comenta abajo desde qué país nos estás viendo. Me encanta ver cómo nuestra comunidad global de creyentes busca la verdad con pasión. Además, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a Sabiduría Celestial y compartirlo con tus amigos y familiares que necesitan esta verdad liberadora sobre seguir a Jesús sin manipulación institucional. Que Dios te bendiga y te guíe hacia la libertad que nace de una relación genuina con Cristo, lejos de cualquier esclavitud religiosa.